Antes decía que el mercado puede convencerte o equivocarte casi de cualquier cosa, dependiendo de si estás largo o corto en el mercado. Mucho de eso estamos viendo estos días complicados, difíciles también para la gestión de activos. Hoy en Momentum de la Economía nos acompaña Ismael García Puente, gestor y selector de fondos de Mapfre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de verte de nuevo. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Y Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable en Advan. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Madre mía, cómo está el patio, muy revuelto. Gonzalo, los bonos, la bolsa, los Fangman, prácticamente todo, Dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, Eso pero me parece que los pescadores este año también están un poco revueltos. Sí. Bueno, el año ha empezado por todo lo alto. Esa dichosa inflación transitoria que no va a serlo tanto como parecía hace unos meses, pues se está empeñando en torcer un poco las cosas. Y al fin y al cabo los mercados dan la cara pues ante una incertidumbre que se les abre por delante, que más allá de todos estos temas es qué va a pasar con los bancos centrales y su intervención en los mercados en próximos meses. Para mí esa es la gran clave. Llevamos 13, 14 años prácticamente de intervención ininterrumpida de los bancos centrales con políticas monetarias muy laxas y parece que esos datos de inflación están acelerando esa salida de esas políticas. Para mí esa es la gran clave. El mercado se está recomponiendo y se está preparando para un nuevo escenario pues que muchos ya parece que no recordaban, que es la intervención permanente y ultralaxa de los bancos centrales. Se están recomponiendo, eso quiere decir que tú no crees que estamos en un fin de ciclo económico. Enseguida lo vamos a comentar, pero antes quiero conocer también un poco las impresiones así iniciales por parte de Ismael. Ismael. Sí, totalmente de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que lo que está valorando el mercado en estos pocos días que llevamos de año es esa nueva situación en la que los bancos centrales dejan de estar del lado, digamos, de soportar a los mercados al lado de pues un poco normalización, ¿no? De retirar o gradualmente al menos buena parte de toda su intervención en los últimos, pues, decía Gonzalo, ¿no? Yo iba a decir última década, pero es verdad que es más de 10 años, ¿no? Lo que llevan con políticas monetarias. Si hablamos de fin de ciclo, que bueno, algunos quizá agoreros empiezan a escribir en sus informes y demás, yo creo que hay que distinguir muy bien entre lo que es economía real y lo que es, digamos, el ciclo de la bolsa, ¿no? Yo creo que en economía real es verdad que hay cierta reversión a la media de algunos datos macro que estaban totalmente alterados, tanto al alza como a la baja por la situación de la pandemia, pero que no apuntan, digamos, a un escenario muy catastrofista, ¿no? Yo creo que la demanda sigue fuerte. Además, esperamos que haya un cambio, un viraje de la parte de gasto en bienes a gasto en servicios, lo cual es positivo para las economías más desarrolladas porque el PIB está más soportado en el sector servicios. Hay también un fuerte movimiento de reconstrucción de inventarios que ha quedado muy dañados por todos los problemas de logística, transporte, etcétera. Y hay otro factor que quizá pasa un poco más desapercibido, pero que para nosotros es importante, y es que durante el año 2021 se produjo una fuerte inversión en capital en Estados Unidos, ¿no? Y cuando ha pasado, o cuando esta fuerte inversión se ha producido otras veces en el tiempo, hemos tenido un repunte de la productividad a los 12, 18 meses que por supuesto hace aumentar el PIB, ¿no? Con lo cual, creo que por la parte, digamos, macro pura o a la parte de la economía real, lo que estamos viendo es eso, una cierta reversión de algunos datos macro y sobre todo el desfallecimiento, si lo podemos decir así, del estímulo fiscal que va a dar paso a lo que es el sector privado. En cuanto a los agoreros que hablan del fin de ciclo, bueno, empiezan a nombrarlo, Ismael, yo creo, o sea, Bank of America, por citar también al peso pesado, ¿no?, de la banca de inversión norteamericana. Bueno, ellos lo que dicen realmente es que aumenta el riesgo de recesión, ¿no? Viendo un poco todos los indicadores estos de recesión que manejáis, que manejan tanto los analistas como los gestores, ellos creen que sí, que está aumentando esa probabilidad o ese mayor riesgo. Yo la verdad que a corto plazo no termino de verlo. Evidentemente, cuanto más tiempo pase o avancemos desde la recuperación hasta un poco el estancamiento, más probabilidades haya de que lleguemos a una recesión. Pero es que ahora mismo yo creo que, bajo nuestro punto de vista, no
no es planteable, salvo que, oye, venga un shock externo o un evento de cola que nadie pueda vaticinar y lo provoque, ¿no? Como pueda ser una nueva variante que nos vuelva a todos a confinar en casa, que se vuelvan a producir en la situación que se produjo hace 2 años, pero a medio corto plazo no es el escenario central con el que nosotros trabajamos. Gonzalo, tampoco vosotros, entiendo. No, en principio, yo creo que lo que sí que está más allá de los ciclos económicos que han ido y venido es el ciclo de los bancos centrales, que es un ciclo en sí mismo y quizás ese final o esa menos intensidad en las políticas es donde está la gran duda. Debemos tener en cuenta que la economía como tal en países desarrollados no ha fluctuado de forma libre sin el apoyo de los bancos centrales, lo he comentado, en más de una década. Y realmente es difícil saber cuál es el estado real de las cosas, del funcionamiento del engranaje económico sin esa intervención de bancos centrales. Y esa es, yo creo, la gran duda de fin de ciclo que hay en este momento, más allá del ciclo económico, que es el ciclo de intervención de los bancos centrales. Nosotros tuvimos nuestro particular ciclo de crédito que terminó con la crisis del 2008 y cuando dejó de fluir el crédito y de crecer a tasa de doble dígito y el precio del inmobiliario se empezó a venir atrás, vimos que los cimientos de la economía pues quizás no eran tan fuertes como pudiese parecer y que gran parte de ese buen momento o milagro macroeconómico que habíamos tenido en años anteriores estaba principalmente basado en la evolución del crédito y en la evolución del precio de la vivienda. Entonces, visto lo que sucedió con la economía española, la duda ahora mismo es cuál es la realidad del funcionamiento de la economía en próximos meses si los bancos centrales decididamente tienen que dar un paso atrás por los temas de inflación. Y esa es, yo creo que la gran duda, más allá de cómo evolucionan los ciclos macro, y es que la intensidad de las medidas y los estímulos que ha habido durante un tiempo han sido de tal envergadura que es difícil calibrar cuál es la realidad de la economía sin esos estímulos. Es difícil calibrarlo, pero no sé, yo creo que todos tenemos la sospecha, la sensación que en el caso de Europa la retirada de estímulos y subida de tipos de interés sí que nos puede hacer papilla o nos puede hacer polvo y nos podemos tirar, pues bueno, de eso que temen tanto, de lo que tanto se habla, la estanflación, japonización de la economía. Gonzalo, es que son un poco los temores, ¿no? Que se nos vienen un poco a la cabeza en el sentido de, joder, perdón por la palabra, ¿qué pasa si el Banco Central Europeo retira su apoyo, ¿no? Bueno, aquí contamos con la ventaja de que tenemos el ariete por delante, que es la FED. Entonces, ellos tienen unos datos de inflación bastante más preocupantes. Sus cifras de estímulo incluso han sido superiores a las que ha habido en Europa, especialmente en la parte de la pandemia. Y por lo menos tenemos pues, su situación, que es un poco más estresada que la nuestra, porque los datos de inflación ahí sí que son bastante más importantes de los que hay en Europa. El mal de mucho consuelo de tonto, suelen decir, pero bueno, sí que es un referente, es la FED y al fin y al cabo es el dólar. Entonces, la capacidad ya no solamente para influir en su economía, sino en todos los mercados mundiales es bastante importante. Entonces, nosotros vamos unos pasos por detrás, pero desde luego ni Estados Unidos, ni Europa, ni Japón están ahora mismo vislumbrando una normalización de políticas monetarias, porque salvando las distancias, pero realmente los problemas de endeudamiento a nivel agregado son bastante comunes, cada uno con sus diferencias, pero en general el problema es bastante común para todas estas economías. Aquí el que va un poco por libre es el Banco de Inglaterra, es el que está apretando el acelerador, no sé si por temor a que la inflación va a continuar ahí y es mejor hacerlo, que el dolor llegue ahora que no con cuentagotas y estemos dándole vueltas a todo este asunto. Otra cuestión por la que os quería preocupar, igual que estamos hablando un poco, entrecomillando un poco, hablando un poco de gigantes con pies de barro en el caso de la economía europea, en el caso de que el Banco Central Europeo se ponga más duro. Os quiero preguntar por los Fagman, esta crisis que están viviendo determinadas acciones, por ejemplo Facebook, una caída del 25%. Yo entiendo, no sé, desde el punto de vista de un gestor tiene que ser terrorífico, ¿no? Ver como una de las grandes empresas con la que nadie se ha metido nunca nadie, que era la creme de la creme, que te caiga un 25% en un solo día, joder, es que esto también te pone los pelos de punta, ¿no? Y vaya con la palabrita, ya voy 2 veces que la uso.
Sí, Ha hecho mucho verdad que daño, ha hecho mucho daño la caída de Facebook, sí. Ismael. Más psicológica, que... Bueno, yo creo que ha afectado bastante sobre todo pues a esos fondos, digamos, a esos gestores que tenían una posición muy apalancada en estos valores que lo habían hecho muy bien en los últimos años, ¿no? Y yo creo que es un poco la parte amarga de la concentración de algunos índices en 5 o 6 valores y del aumento de la gestión pasiva, ¿no? Al final hay una retroalimentación, ¿no? Cuando es compra, pues todo muy bien. Cuando es toca vender, pues se convierte un poco en un dolor en un dolor de muelas, ¿no? Lo que estamos nosotros un poco aquí mirando o analizando es si ahora hay nuevos gestores que probablemente no se habían acercado a Facebook o a Meta por las valoraciones, y con estas caídas digamos que empieza a ser una compañía más value, entre comillas, ¿no? A un PER de 16, creo que cotizaba ayer, pues hace tiempo que no la veíamos, ¿no? Y bueno, yo creo que al final, por entrar en aspectos un poco más fundamentales del negocio, yo creo que Facebook siempre ha sido una compañía pues muy sujeta al escrutinio público político, ¿no? Ha habido también algunos escándalos, etcétera, y ahora se le suma otro factor que es la competencia, ¿no? La competencia de otras plataformas como TikTok, por ejemplo, que ha frenado mucho el crecimiento de usuarios de las plataformas de Meta, y también la nueva política un poco de gestión de aplicaciones en dispositivos de Apple, que es yo creo que eso ha sido el talón de Aquiles, ¿no? Si le sumamos además pues esa presión, digamos, fiscal por pagar más impuestos en los países donde desarrolla esa actividad, pues es cierto que, bueno, el futuro se le ensombrece un poco a la compañía. Un 26% me parece que es un poco quizá exagerado, pero es la reacción que estamos viendo con muchas compañías, ¿no? Cuando cumplen expectativas, bien, cuando no cumplen expectativas son bastante castigadas, sobre todo si son compañías que tenían o que venían con valoraciones bastante altas. Eso hoy precisamente porque estamos viendo esto no solo en Facebook, sino también en otras compañías, no sé, Pelotón, sí. Zoom, claro, PayPal, Spotify, PayPal, por ejemplo, claro, ahí yo donde digo que un poco se me ponen los pelos de puntas en el sentido, joder, si estas empresas que no han cumplido con las previsiones las tumban, ¿qué podría pasar con una empresa de mediano o bajo perfil, ¿no? Si no cumplen las expectativas? Claro, ahí está un poco, reside también un poco, pues eso, que los inversores se han puesto, claro, ahora cada vez más exigentes en este sentido también, claro. Gonzalo. Hombre, parece que está volviendo un poco la cordura. Lo que pasa que ya sabemos que el mercado sube por las escaleras y baja por el ascensor. Realmente lo angustioso para los que hacíamos, en mi caso particular, bolsa europea y bolsa española, hasta hace 4 días, era pues que España, lo hemos hablado en muchas ocasiones, qué le pasa al IBEX, Europa pues nunca podrá estar a la altura de Estados Unidos, y la angustia de ver determinadas compañías donde prácticamente las valoraciones y los múltiplos no tenían fin. Pues realmente eso se crea durante mucho tiempo y normalmente se corrige de forma abrupta. Parece que las valoraciones, que deberían de haber sido siempre lo que ha guiado al mercado, empiezan a importar, y estamos viendo sectores a los que se ha dado la espalda pues porque no crecían o no tenían tasas de crecimiento como los que se esperaban de las grandes compañías tecnológicas. Pues ahora realmente el mercado empieza a ver que ahí hay un valor y que realmente pues quizás las han estado obviando durante demasiado tiempo, y ahí estamos viendo pues cómo están yendo los bancos, cómo están viendo las energéticas y demás. Entonces, también fruto de esas distorsiones de los bancos centrales, que en este caso sí que es evidente, esa liquidez que tiene que buscar acomodo y que pues realmente cada vez lo ha tenido más complicado. Entonces, pues realmente las cosas parece que se normalizan, se están corrigiendo excesos, tanto por la parte de compañías donde sus ratios de valoración parecía que únicamente el límite era el cielo, como de aquellas donde por mucho que estuviesen cayendo y por muy baratas que fuesen múltiplos, pues el mercado seguía dándoles la espalda. Dicen, Ismael, que esta situación de inestabilidad y desconcierto casi total, esto se arregla en marzo cuando ya la Reserva Federal suba por primera vez los tipos, que ahí ya, pues bueno, asumiremos lo que tengamos que asumir y a partir de ahí ya irá la cosa un poco mejor. ¿Te lo crees?
Yo discrepo un poco, sí, porque yo creo que el tema de subida de tipo de interés, yo creo que ya todo lo llevamos tatuado, ¿no? Por lo menos por este año. Yo creo que digamos, el kit de la cuestión o lo que a nosotros nos importa bastante es cómo se va a reducir el tamaño del balance de la FED. Es decir, cómo se va a deshacer de esos bonos que ha ido comprando en los últimos años. Yo creo que ahí, o las pistas que nos dé de cuál va a ser la estrategia, la velocidad a la que lo haga y qué tipo de bonos vaya a decidir vender primero, yo creo que es a lo que debemos de estar atentos en marzo. Y no tanto a la subida de tipo de interés, que prácticamente ya el mercado da descontada incluso hasta 5 subidas, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión y a lo que habrá que estar bastante atento. Balance, la reducción del balance. Ismael García Puente, gestor y selector de fondos en Mapfre, gestión patrimonial, y Gonzalo